La clase de hoy trata sobre los problemas computacionales y lo primero que veremos es qué es un problema computacional. Entonces, en una primera definición podemos decir que un problema computacional es una representación de una colección de preguntas que una computadora pudiera resolver. Entonces, supongamos que yo quiero calcular la raíz cuadrada de algún número. Raíz cuadrada de 2. Esto sería una pregunta en particular. Ahora, si yo quisiera calcular la raíz cuadrada de 10.49, esta sería otra segunda pregunta. Si yo quisiera calcular la raíz de 144, esta sería otra pregunta. Entonces, todas estas preguntas nosotros las podemos agrupar en un solo problema. Este problema es calcular la raíz cuadrada de n, donde n es un número real. Entonces, a este enunciado es lo que nosotros llamaremos problema computacional. Entonces, como nosotros vemos, estamos reuniendo toda una colección de preguntas. Nosotros podríamos aquí elegir la raíz cuadrada de cualquier número y todas estas las vamos a meter en una sola categoría, que sería calcular la raíz cuadrada de un número real. Entonces, esto es una representación de una colección de preguntas que queremos que la computadora solucione. Una segunda definición dice que es un enunciado que especifica una relación entre un dato conjunto de datos de entrada y un dato o conjunto de datos de salida. Entonces aquí tenemos relación entre entrada y salida. Entonces para el mismo problema de las raíces cuadradas nosotros podemos enunciar el problema computacional de la siguiente forma. Como un objetivo, calcular la raíz cuadrada de un número. Una entrada de datos, un número real, n, donde n pertenece a los números reales. Y también nosotros vamos a tener nuestra salida. Un número m tal que m al cuadrado sea igual a n. Entonces, esta sería la forma de enunciar nuestro problema computacional. Tenemos una entrada, un número real, y la salida es un número tal que el número de salida al cuadrado sea igual a nuestro número de entrada. Entonces, esta sería otra segunda forma de enunciar un problema computacional. Entonces, nosotros llegamos a otro concepto que es una instancia de un problema computacional. ¿Qué nos referimos con una instancia? Es una entrada en particular para un problema computacional. Si nosotros regresamos a nuestro problema original, la raíz cuadrada de 2 sería una instancia en particular. La raíz de 144, esta sería otra instancia en particular. Otro dato de entrada en particular es una instancia de nuestro problema. Y así sucesivamente podemos tener diferentes instancias para nuestro problema de calcular la raíz de un número real. Entonces llegamos a otro concepto que es algoritmo. Algoritmo es una relación explícita o un procedimiento bien definido que mapea los datos de entrada en datos de salida. Si nosotros regresamos al problema de la raíz cuadrada, supongamos que queremos calcular la raíz cuadrada de 144, ¿cómo la calcularíamos? Nosotros vamos a seguir una serie de pasos o un procedimiento que nos va a permitir calcular la raíz cuadrada de 144. Entonces, en este caso sería dividir de 2 a 2 en primer paso. El segundo, encontrar un número que multiplicado por sí mismo nos dé este número de acá. En este caso sería 1. 1 por 1 nos sale 1. Y lo restamos a esta cifra. Entonces nos quedaría 0. El siguiente paso de nuestro procedimiento es bajar estos dos números, 44. El siguiente paso del procedimiento, multiplicar este número por 2. El siguiente paso del procedimiento, encontrar un número que al colocarlo aquí en este punto y multiplicado por sí mismo,
sea menor o igual a lo que tenemos acá. En este caso sería 2. 22 por 2, 44. Y finalmente restamos y nos da un residuo 0. Entonces la raíz cuadrada de 144 va a ser igual a 12. Entonces toda esta serie de pasos que nosotros seguimos es un algoritmo. Es muy importante diferenciar lo que es el problema computacional de lo que es el algoritmo. El problema es nuestro enunciado y va a relacionar una entrada, en este caso un número n, con una salida. Nuestro algoritmo es la forma como nosotros vamos a hacer este mapeo, esta serie de pasos o este procedimiento para hacer nuestro mapeo de n hacia el m. Y nuestra instancia son entradas en particulares, por ejemplo, que n valga 144, que n valga 2, que n valga 10.28. Entonces, estos son nuestros tres conceptos que debemos recordar. Instancia, un caso en particular. Problema, una abstracción de todas nuestras instancias. Y el algoritmo, la solución a nuestro problema computacional. Entonces, esto sería todo lo relacionado con la definición del problema computacional, de una instancia y de lo que es un algoritmo. En este caso vimos algunos problemas relacionados con las matemáticas, como el cálculo de la raíz cuadrada, pero este concepto puede extenderse a otros problemas más complejos. Por ejemplo, el cálculo de impuestos para un determinado mes, una instancia sería un conjunto de datos en particular, los gastos, los ingresos de este mes. Otra instancia sería los gastos o los ingresos del otro mes, y así sucesivamente. Otro problema diferente podría ser determinar el número de calorías que consume una persona en un día. Nuestros datos de entrada serían los alimentos, las calorías que contiene cada alimento. Y nuestro dato de salida sería el total de calorías. Una instancia en particular serían nuestros alimentos que consumimos en un día. Otra instancia, los alimentos que consumimos en el siguiente día. Otro tercer ejemplo podría ser obtener una receta para un platillo a partir de ciertos ingredientes que nosotros tenemos. Nuestros datos de entrada serían nuestros ingredientes y nuestros datos de salida sería la receta del platillo. Una instancia para este problema sería un determinado número de ingredientes, un determinado conjunto de ingredientes, y otra instancia sería un conjunto de ingredientes diferentes. Como podemos ver, estos tres conceptos son fundamentales en la computación. Te invito a que escribas en los comentarios otros ejemplos de tu vida diaria que pueden ser planteados como problemas computacionales.